te di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. ¡Aleluya! Gloria a Adonai, esos toques del shofar aquí desde el Cerro San Cristóbal en Santiago de Chile, toques proféticos llamando a la Teshuvah, al arrepentimiento, al retorno en Santiago de Chile, donde Yahvé me dio el mensaje de Naciones Ovejas, que eventualmente 16 años más tarde dio a luz a las Naciones Unidas por Israel. Por lo tanto, hoy vamos a hablar aquí sobre el Cerro San Cristóbal, que nos recuerda de Cristóbal Colón, que llega a Latinoamérica, llega a las costas de Sudamérica, cargado con una carga muy preciosa. Eran los judíos conversos al catolicismo de España que se estaban tratando de escapar de las garras de la Inquisición, del auto de fe y de los tribunales de la Inquisición, que llegan a todas las costas de Sudamérica, inclusive al final llegan también a Chile. Algunos caminan desde Perú a Chile, otros llegan a las costas de Chile, pero generalmente los judíos sefarditas, los judíos de España que se convirtieron, que estaban constantemente acosados por el auto de fe de la Inquisición, se iban a los lugares más remotos. Por ejemplo, en Perú se iban al Cusco, porque en el Cusco está muy lejos, muy difícil de acceso, y por lo tanto el auto de fe de la Inquisición era dificultoso llegar para allá. De la misma forma también ellos llegan hasta Chile, que Chile es dificultoso de acceso, porque hay que cruzar cordilleras para llegar a Chile, y por lo tanto muchos de los judíos sefarditas, de aquellos que se llamaban nuevos cristianos, conversos, marranos, criptojudíos, llegaron aquí a Chile, y hay mucha sangre judía que corre en Chile. Interesantemente, en el año 2001, exactamente en Navidades, ahora estamos exactamente al mismo tiempo, Yahvé me dio un mensaje, no porque yo celebre las Navidades, porque ustedes ya saben de que yo no celebro las fiestas de origen pagano y romano, sino que las fiestas bíblicas que están escritas en la Torá, y Yeshua no nació en Navidades, sino que nació probablemente durante la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, entre septiembre y octubre, cuando las Navidades es una fiesta que está basada en la Saturnalia, en donde se decoraban árboles, se adoraba al dios Sol, porque era el día más corto del año en la Europa, el más largo aquí en Sudamérica, pero el más corto en la Europa, especialmente en Escandinavia. Y de allí llegan todas las tradiciones de las Navidades que tienen también por Latinoamérica. Ahora, la cuestión es que yo no estaba celebrando Navidades en ese día, estaba en Chile, Santiago de Chile, porque estaba haciendo una misión acá, y salgo a mi balcón del hotel a orar en ese día en que todos estaban celebrando las Navidades. Yo me pongo a orar. Y al ponerme a orar, de repente tengo una visitación. Ahora, hay una diferencia muy grande entre una visitación y el Espíritu Santo me habló. Son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo nos habla a todos, pero no nos visita a todos de la misma forma. Realmente a los apóstoles nos visita de una forma muy poderosa, porque tenemos que hacer algo con ese mensaje. A los profetas generalmente somos visitados de forma poderosa, porque tenemos que hacer algo con ese mensaje. Tenemos que proclamarlo, declararlo, caminarlo y concretarlo también en el nombre de Yeshua. Y por lo tanto, Él me visitó. Yeshua entró. Lo podía sentir de una forma patente, no era solamente que el ruaj o el Espíritu me habló, sino que entró en ese balcón y me hace una pregunta que yo te puedo decir que la escuché casi audiblemente, y la pregunta fue: ¿qué pasaría si yo retornara hoy? ¿Cuántas naciones serían naciones ovejas? Ahora yo te voy a decir algo. Primeramente, nadie en mi vida me había hablado sobre naciones ovejas.
Esa es una. Dos, no había escuchado ningún mensaje de ningún pastor en ningún lugar, en ninguna iglesia, hasta el año 2001 sobre naciones ovejas. Y aquí viene el Señor de señores, Rey de reyes, el Rey de los judíos, Yeshua HaMashiach, el león de la tribu de Judá, y me hace la pregunta, ¿qué pasaría si yo retornara hoy? ¿Cuántas naciones serían naciones ovejas? Yo me encuentro en Santiago de Chile, el día es el día de las Navidades, el 25 de diciembre del 2001. Bueno, hay una cosa que todos tenemos que entender. Cuando Él nos hace una pregunta no es porque no sepa la respuesta. Por lo tanto, lo mejor que hay que hacer cuando Él nos pregunta algo es callarnos. Y por lo tanto me quedé quieta, me quedé callada y escuché. Y escuché esto, yo voy a juzgar a las naciones por estos dos principios. Número uno, por mis mandamientos, por mi Torá. Por mis mandamientos santos y justos preceptos, por mi Torá. Número dos, por cómo han tratado las naciones a mi pueblo Israel, a mi pueblo judío. Entonces, al escuchar yo estos dos principios por los cuales Él va a juzgar a las naciones, entonces yo me puse a llorar y me quebranté. Porque yo entendí entonces los versículos de Mateo 25, 32 y adelante que yo había leído muchas veces, pero realmente que nunca lo capté en la forma que lo capté en ese día. Porque Mateo 25, versículo 32 dice de que Yeshua se va a sentar en su trono y está en ese momento contándole esta historia a los discípulos judíos israelitas de hace 2000 años atrás. Y le dice, el Hijo del Hombre se va a sentar en su trono y vendrán delante de él todas las naciones. Y él pondrá a las naciones ovejas a su derecha y a las naciones cabritos a su izquierda. Y las naciones ovejas se irán a la vida eterna y las naciones cabritos irán a la condenación eterna. Y entonces él dirá, ¿y por qué entonces va a separar las naciones de esa forma? Porque yo estuve hambriento y me diste algo de comer. Porque yo estuve desnudo y me vestiste. Porque yo estuve en la cárcel y me visitaste. Y así continúa él diciendo todas las cosas que le había pasado a él. Y por lo tanto, aquellas naciones que lo cubrieron, que lo vistieron, que le dieron de comer, que lo visitaron a Yeshua en su necesidad, serán naciones ovejas. Entonces, él dice, las naciones van a preguntar, ¿y cuántas naciones? No el pueblo de Israel, no el pueblo judío, las naciones. Van a preguntar, ¿y cuándo te vimos desnudo y te cubrimos y te vestimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Y cuándo estuviste en la cárcel te fuimos a visitar? Y lo que él dijo es, mostrando a sus discípulos judíos que estaban alrededor de él, en cuanto lo hiciste al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hiciste para conmigo. Y después le dice a las naciones cabritos, porque yo estuve en la cárcel y no me viniste a visitar, porque yo estuve desnudo y no me vestiste, porque yo estuve hambriento y no me diste de comer. Y de nuevo le van a preguntar a las naciones cabritos, ¿cuándo no hicimos esto? ¿Cuándo no te fuimos a vestir? ¿Cuándo no te fuimos a visitar en la cárcel? ¿Cuándo no te dimos de comer cuando estabas tú hambriento, Yeshua? Y Yeshua dice mirando a todos los judíos, a esos discípulos judíos que él tenía alrededor de él, y dice, en cuanto no lo hiciste para el más pequeño de estos mis hermanos, para conmigo no lo hiciste. Para conmigo no lo hiciste. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que de qué manera se comportaron las naciones con el más pequeño de los judíos en las naciones. Y de esa forma y por ese principio, Yeshua va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces, injertados, que te ayudarán a salir de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos, léelos y consíguelos ahora mismo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann.
Esto no es algo genérico ni general, aunque tú lo puedas adoptar y profetizar y lo puedas hacer profético y más etéreo y decir que tenemos que dar de comer a los pobres y tenemos que vestir a los desnudos y tenemos que ir a visitar a los encarcelados. Está bien, el principio está muy lindo, pero en el contexto, digan en el contexto. En el contexto en que esto está siendo hablado, esto es hablado a las naciones, digan a las naciones, en presencia del pueblo judío. En cuanto a tú hiciste al más pequeños de estos mis judíos, entonces lo hiciste para conmigo. Y este es el principio, uno de los dos principios por el cual Yeshua va a juzgar las naciones de la tierra. Y por lo tanto, cuando Él me dice, si yo retorno hoy en día de Navidades, el 2001, ¿habrán entonces naciones ovejas? Y la pregunta me la hace aquí en Santiago de Chile, donde me encuentro 16 años más tarde. Exactamente en la misma fiesta y en el mismo día. Y me hace la pregunta. Y entonces, amados, yo me quebranté. Yo me quebranté porque yo entendí que después de 2000 años de supuesto evangelio, no le podemos presentar al Padre ni una nación oveja. O sea que si Él hubiera vuelto en el 25 de diciembre del 2001, el 24 de diciembre del 2001, Él no hubiera encontrado ninguna nación oveja y se hubiera sido forzado de decretar a todas las naciones cabritos, a irse a la izquierda a la condenación eterna. O sea que estamos hablando de más de 7 billones o 8 billones de habitantes del planeta que se hubieran ido a la condenación eterna en el año 2001. Y yo me quebranté, y siendo yo judía israelí, también nacida en Chile, aquí en Santiago de Chile me hace la visitación, aquí me encuentro 16 años más tarde, exactamente en la misma fecha. Yo te puedo decir que en ese momento, yo siendo también judía, pero también siendo judía mesiánica, apostólica, profética, siendo apóstol judía a las naciones de la tierra, habiendo predicado el evangelio desde Israel, con raíces hebreas y judías a más de 50 países, en mis 28 años de ministerio conjuntamente con mi amado esposo, el rabino Baruch Bierman. Yo te puedo decir que en ese momento yo me quebranté y le dije a Yahvé, Padre, perdónanos. Nosotros, la iglesia, porque yo me considero parte del cuerpo de Yeshua mundial, que tiene que ser comprendido de judío y gentil como un solo hombre, injertado en un solo árbol. No en el árbol de Navidades, sino en el árbol del olivo natural, como dice Romanos 11, el apóstol Pablo. Entonces yo dije, Padre, perdónanos. Nosotros, la iglesia, no hemos hecho el trabajo, porque nosotros hemos predicado casi 2000 años, pero no te podemos presentar ni una nación oveja. Y la palabra de Yahvé vino a mí, y su respuesta fue esta. La iglesia sí hizo el trabajo, pero lo hizo mal, porque enseñó a las naciones a odiar mi Torah, mis mandamientos, mis santos y justos preceptos que yo le di al pueblo de Israel, y enseñó a las naciones a odiar a mi pueblo judío. Por lo tanto, amados, desde el siglo IV, 325, el concilio de Nicea, con el emperador Constantino que sella el concilio de Nicea en presencia de todos los obispos gentiles cristianos de esa época, decretan y declaran: ahora nos vamos a separar de la detestable compañía del judío porque el Salvador nos ha enseñado otro camino. Ahora ya no vamos a seguir más los cálculos de la Torá, no vamos a seguir más las fiestas bíblicas, no vamos a seguir más el Shabbat, sino que vamos a seguir los cálculos que nuestra razón nos indica. Porque nosotros somos la mayoría, las iglesias gentiles somos la mayoría, los judíos son una minoría ahora.
Ya se habían muerto los apóstoles judíos, ya se habían muerto los apóstoles y los discípulos que habían enseñado los preceptos del Evangelio hecho en Sion, no en Roma ni en Babilonia, con Torá, con espíritu, con poder, con gloria. Ya se habían muerto ellos. Y por lo tanto, Constantino dice, nuestra razón nos indica que nosotros somos la mayoría, por lo tanto ya no seguiremos más el cálculo de los judíos. Ellos se han manchado sus manos con el más terrible de los crímenes, matando a Cristo, matando a Dios. Ahora, amados, este decreto del Concilio de Nicea, que fue decretado el año 325, que fue de ese momento establecido como ley en la iglesia, que en vez de la Torá, en vez de la ley divina dada por Yahvé al pueblo de Israel, y a través del pueblo de Israel, a través de la sangre del nuevo pacto, a través de Yeshua, para que no la caminemos como religiosos, sino para que la tengamos escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que sepamos cómo caminar en bendición, en rectitud, en justicia, en santidad sobre la tierra. Esas leyes fueron reemplazadas, sustituidas por leyes romanas. Por lo tanto, la iglesia de esa época se llenó de leyes paganas, de leyes romanas, con fiestas paganas, con fiestas romanas, y dejó atrás completamente las fiestas bíblicas que Yeshua mismo celebró. Él mismo celebró el Pesaj, él mismo celebró el Sukkot, y él mismo marcó el Shavuot como el día de Pentecostés, donde en el día que recibe la Torá en el monte del Sinaí, el pueblo de Israel, es el mismo día donde cae el Espíritu Santo y fuego sobre los primeros discípulos judíos, la primera iglesia en Jerusalén, y se llenan del Espíritu, porque desde ese momento nace el movimiento que nosotros ahora hemos restaurado, que se llama el movimiento mesiánico, apostólico, profético. ¿Pueden decir conmigo? Mesiánico, apostólico, profético, que es Torá y Espíritu. Entonces, yo le contesto cuando Yeshua me dice, la iglesia hizo el trabajo, pero le enseñó a la iglesia a odiar mi Torá y a odiar a mi pueblo judío. Por lo tanto, la historia nos cuenta que desde el siglo IV ya está desconectada la iglesia de sus raíces hebreas, ya es prohibido decir el nombre de Yeshua, que es el nombre de nacimiento de nuestro Maestro, que es el nombre eterno por el cual será conocido toda la eternidad, que significa salvación, liberación y redención. Ahora tú solamente lo puedes llamar por el nombre transliterado griego, que es Jesucristo. Prohibido decir Yeshua, prohibido celebrar el Shabbat, prohibido celebrar las fiestas bíblicas, prohibido hablar con judíos, prohibido dejar que judíos te bendigan, si sean mesiánicos o no, no importa. La cuestión es que los judíos que todavía practican lo que practicaba Yeshua HaMashiach, el mismo Mesías, era prohibido. Y desde ese momento se suscita un odio, una persecución en contra de todos los judíos. Tú ya no podías ser judío y creer en ese Cristo. Y claro, ese Cristo no era el Mesías de Israel. Ya no podías creer en ese Jesucristo, porque ese Jesucristo ya no era Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Yo entiendo que mucho más tarde, después incluso de la Reformación de Martín Lutero, se empezaron a salvar, incluso en el nombre de Jesucristo fueron liberados, fueron sanados, porque estaban ignorantes. Pero Yahvé conoce los corazones y sabe, por lo tanto, que incluso si tú no sabías, pero tú lo querías a Él, aunque lo dijiste en el nombre de Jesucristo, Él te tocó, te sanó, te liberó, te salvó. Pero Él no quiere ya que estemos más en esa oscuridad, porque eso nos ha traído al punto de tal maldición sobre la tierra, de que el año 2001 no podíamos presentarle a Yahvé ninguna nación oveja. Ninguna. O sea que estamos enviando con estas doctrinas de demonios y de hombres, que se llama la teología de reemplazo, porque se reemplazó todo lo que venía de raíz hebrea, todo lo que venía de Israel se reemplazó por lo que venía de Roma. Entonces nosotros estamos enviando a la gente al matadero. Y por lo tanto, amados, se suscita y se desata un odio al pueblo judío, que ahora la historia nos cuenta que desde el siglo IV en adelante, por ejemplo, en los primeros siglos, después del Concilio de Nicea, después que se estableció el cristianismo como la religión oficial de Constantino y de todo el Imperio Romano Oriental, Bizancio, a los judíos no los dejan más criar hijos. A nosotros nos empiezan a quitar nuestros hijos, porque dijeron que somos infieles, que hemos nosotros rechazado a Jesucristo y por lo tanto no merecemos ser padres, y por lo tanto nosotros tenemos que dar los hijos a los católicos, a los cristianos, para que ellos puedan ser levantados en la fe, porque si no los pobres niños se van a ir al infierno.
Entonces multitudes de familias judías pierden sus hijos. Hace un tiempo atrás yo tuve una gran experiencia leyendo un precioso libro al cual yo les recomiendo, El Poder Sanador de las Raíces, escrito por la arzobispo y doctora Dominica Biermann. Este libro cambió completamente mi vida, mi hogar, mi familia. En cada página yo recibí sanidad, liberación y un conocimiento más profundo de por qué tantas cosas sucedieran en mi vida. No tienen idea cuánto ha sido de edificante para mi vida, tanto espiritual como en mi vida común y diaria, cotidiana, a diario, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia y con toda la gente que yo me he relacionado. Por eso les recomiendo, lean este libro, El Poder Sanador de las Raíces. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Después se empiezan a suscitar muchas persecuciones, culminando con lo que pasa durante el tiempo de las cruzadas, en donde llegan los cruzados cristianos a Jerusalén, a conquistar la ciudad de Jerusalén para traer al reino. Y entonces queman al vivo a todos los judíos alabando y diciendo: Cristo, te adoramos. Y le encendieron fuego a Jerusalén y quemaron al vivo a todos los judíos que vivían en el barrio de Jerusalén antiguo. También mataron muchos musulmanes en el nombre de Jesucristo, pero también a la multitud de judíos en el nombre de Jesucristo, adorando a Cristo nuestro Rey. Después eso continúa con la Inquisición, la supuesta Santa Inquisición Española, que se mueve a los 2 virreinatos en Lima, Perú, y en Veracruz, México. Y desde allí cae también Chile, Bolivia, Guatemala y muchos otros países bajo los diferentes virreinatos, en el caso de Chile bajo el virreinato de Lima, Perú, y bajo el auto de fe de la Inquisición, porque al mismo tiempo de la Inquisición lo que pasa fueron que habían 2 tipos de judíos, yo diría 3. Uno, judíos como yo, judíos españoles, judíos sefarditas, que cuando viene la reina Isabel y se levanta y decretan con el príncipe Ferdinand, el rey Fernando y la reina Isabel de Aragón y de Castilla, se levantan y dicen: o los expulsamos o se convierten al cristianismo. Mi familia prefirió ser expulsada y nosotros fuimos expulsados de España después de 1492 y llegamos a Yugoslavia, en donde nos establecimos. De ahí llegamos a Temuco, Chile, de ahí nos movimos a Santiago y de ahí a Valparaíso, de donde nos fuimos a Israel. Nos retornamos a Israel después de 2000 años de exilio. Pero habían 2 tipos más de judío. El judío español que decidió quedarse en España se convirtió al catolicismo, no a la fuerza, por voluntad propia, se convirtió, y el auto de fe de la Inquisición empezó a desarrollarse para perseguirlos en caso que estos nuevos cristianos estén todavía manteniendo toda clase de tradiciones judías. Y los tomaban, los torturaban y finalmente los quemaban al vivo en las hogueras de la Inquisición. Después había otro tipo de judíos, se llamaban los anusim, los forzados, como en Portugal, en donde no les preguntaron si querían o no querían. El rey de Portugal hizo simplemente un pacto con el rey de España. El rey de España demandó que o expulsaran a los judíos o que los convirtieran. El rey de Portugal, para rescatar a sus judíos de la expulsión, los trajo a todos en medio de la plaza de Lisbón y los bautizó a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con agua, y desde ese momento se autodecretaron todos los judíos cristianos. Pero ellos no fueran cristianos, por lo tanto se escondían todavía como judíos anusim o forzados. 3 tipos de judío: el judío nuevo cristiano, que es el que optó por convertirse; el judío anusim, que fue a la fuerza que lo convirtieron; y el judío como yo, normal, que se mantuvo judío hasta este día. Entonces la Inquisición española mata a mucha gente judía en el nombre de Jesucristo o nos expulsa. Después tenemos la Shoah, el holocausto nazi, pero entre eso y eso, cantidades de expulsiones de toda Europa, cantidades de matanzas y pogromos en Rusia, en la Europa oriental, y de ahí también en el holocausto nazi, en la Shoah, que es realmente la devastación tremenda al pueblo judío en el tiempo de la conquista nazi de Europa. Tenemos a cantidades de judíos que son muertos también en el nombre de Jesucristo de este tiempo, porque Alemania era la más protestante de todas las naciones y porque Hitler descubrió un libro que había sido escrito por Martín Lutero, el libro de Martín Lutero, capítulo 15, en donde se descubre
la solución final para el pueblo judío por el padre de todo el protestantismo, que al principio de su ministerio intentó evangelizar al pueblo judío, pero cuando el pueblo judío no quiso ser evangelizado a la fuerza en el nombre de Jesucristo de nuevo, entonces él se amargó, se ofendió con el pueblo judío y escribió una solución para que se pueda completamente despojar el mundo de lo que él llamó la carga demoníaca de los judíos. Esta solución final fue seguida por Hitler, y Hitler citó entonces a Martín Lutero en su libro Mein Kampf, que significa mi lucha, y él, interesantemente, la Shoah o el Holocausto empieza oficialmente en 1938, el 9 y el 10 de noviembre, que era el cumpleaños de Martín Lutero, en donde todas las sinagogas estaban ardiendo en Alemania. Entonces, Alemania protestante, Polonia católica, entre las dos fue la exterminación de más de 6 millones de judíos durante el tiempo del Holocausto nazi, de la Shoah, de la devastación tan tremenda de esa época. Y podemos ver entonces que sigue entonces en el nombre de Jesucristo la matanza del pueblo judío, porque desde el siglo IV se divorcia la iglesia de sus raíces, del nombre original del Mesías, de las fiestas bíblicas y de todo lo israelí y lo judío. Y por lo tanto no hemos podido presentarle ovejas naciones, ovejas al Padre. Pero si nos arrepentimos de toda esta teología de reemplazo y del odio al pueblo judío y de rechazar la palabra que viene desde Sion y el evangelio original que viene desde Sion, vamos a quebrar las maldiciones de las naciones y vamos a poder presentarle al Padre naciones, ovejas. Y por lo tanto aquí estamos para hacer una intercesión profética, para poder presentarle al Padre naciones, ovejas. Para eso tenemos que orar y arrepentirnos en toda nación de la tierra, no solamente en Latinoamérica, pero especialmente en Latinoamérica. Y en Chile estoy parada en la brecha, porque aquí hubo refugio para mi pueblo judío durante el tiempo del Holocausto nazi. Y por lo tanto estoy parada en la brecha aquí para que Yahvé tenga misericordia sobre Chile. Yo estuve recientemente este año en el tour de las Naciones Unidas por Israel y fue una experiencia inolvidable. Fue una experiencia en la cual mi mente se despejó y pude entender mejor la palabra de Dios en su Torá. Y subimos con mi esposa embarazada. Fue una gran bendición, ya que ella recibió mucha bendición en el tour de Israel. Doy gracias a Elohim porque hemos sido personas escogidas para el clamor y el avivamiento del último tiempo, desterrando toda raíz de paganismo, toda raíz de amargura de nuestras vidas. Hermano, te invito para que tú subas al tour con el arzobispo Dominica Biermann y el rabino Baruch. Será de gran bendición para tu vida y desterra de tu vida definitivamente toda raíz de idolatría, toda raíz de amargura de tu vida en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.